Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en Consultorio Jurídico como todos los lunes. Tenemos 19 años al aire con este programa para darle información y opinión a la gente. Víctor Julio, muy buenas noches. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, televidentes. Una de nuestras invitadas de hoy es la doctora Margarita Sánchez, abogada egresada de la Universidad del Norte de Barranquilla, barranquillera, quien litiga con muchos éxitos en la ciudad de Washington, donde es socia de la firma Miller & Chevalier. Doctora Sánchez, bienvenida a Consultorio Jurídico. Muchas gracias, Víctor Julio, Humberto. Buenas noches. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente está con nosotros Martín Mestre, el padre de Nancy Mestre, la joven asesinada en 1994 en Barranquilla. Martín ha dado una lucha incansable para dar con el paradero Jaime Sade, quien fue condenado en 1996 por este asesinato. Le damos la bienvenida a Martín Mestre y muchas gracias por estar con nosotros en Consultorio Jurídico. Buenas noches, Humberto, Julio también, y a tu distinguida audiencia. Don Martín, ¿qué ha representado para usted desde el punto de vista humano y desde el punto de vista legal la extradición de Jaime Sade? Más que un triunfo, yo diría que la satisfacción del deber cumplido. El triunfo para mí es de la justicia, de ustedes, los medios de comunicación, la sociedad colombiana y más que todo de las mujeres. Como bien lo dijo el magistrado de la Suprema Corte de Brasil, que Nancy no solo era víctima colombiana, sino una víctima universal por el feminicidio. Y desde el punto de vista humano, como padre, también la señora madre de Nancy Mariana, Nancy Vargas, su hermano Martín, familiares, amigos y todas las personas que durante 29 años sufrieron por la impunidad de ese aberrante delito a fin de pagarle al asesino convicto Jaime Sade lo que la obligación y ley natural le indica, ¿no? O sea, capturado y que pague la condena aquí en Barranquilla. Don Martín, nada devolverá a Nancy Mariana la vida, pero el hecho de encontrar a Jaime Sade y conseguir con las autoridades el regreso a Colombia da una satisfacción de padre, de sentir que ha cumplido con su deber como le corresponda. Pero, ¿qué espera ahora de la justicia? Bueno, como siempre lo he dicho, nada devolverá a mi hija. Encontrarlo después de casi 3 décadas, burlándose, sabe, de la justicia, de las autoridades y de mi familia y de la sagrada memoria de mi hija Nancy Mariana, da una grata tranquilidad. Hoy solo espero que se cumpla la extradición de Sade y que pague su condena aquí en Barranquilla, que se acabe la burla y la impunidad que él mismo propició y que venga y responda por eso. Como ya lo hemos dicho, la abogada colombiana, barranquillera, Beatriz Sánchez, radicada en Washington, estuvo al frente de este proceso en los últimos años. ¿Qué se siente, doctora Sánchez, profesionalmente, este triunfo, si se puede decir así? Ha sido un reto, como Martín lo ha vivido conmigo. Este fue un caso que comenzamos hace 2 años, exactamente hacia esta época, y es uno de esos casos en la vida de nosotros los abogados que cuando lo tenemos enfrente sabemos lo difícil que va a ser, la complejidad que va a tener, pero realmente no dimensionamos lo que ocurre, ¿no? Lo que viene a ocurrir. Entonces, ha sido un caso que cuando recién comenzamos fue con la idea de explorar, de evaluar las opciones sobre la extradición que había sido negada. Y yo, bueno, me dedico al derecho internacional, entonces mi día a día realmente es entre un tratado y otro. Pero aún así, estando yo muy familiarizada con los tratados, aplicándolos, analizándolos, interpretándolos, litigándolos, este es un caso que tenía complejidades adicionales, ¿no? Por supuesto, un tema familiar muy fuerte, emocional muy fuerte. Así que es uno de esos casos en la vida de los abogados que no todos los días se presentan con todo lo que involucró manejar el caso.
desde el principio hasta este momento. Doctora Sánchez, cuando usted tomó el caso, ya se había pronunciado el Tribunal Supremo del Brasil, negando la extradición. O sea, las posibilidades de éxito eran remotas, por no decir que nulas. ¿Qué lo motivó a usted a recibir este caso? Bueno, justamente como mencionaba hace un momento, la complejidad del caso, y yo veo a menudo casos complejos involucrando distintas partes del mundo, distintas economías, distintas sociedades, distintas personas, distintos sistemas legales, pero este caso en particular es uno de esos casos en los cuales uno podía haber pensado al principio que no había una salida. De hecho, cuando yo tomo el caso es justamente por eso. Y de hecho, como mencionabas al principio, era prácticamente cosa juzgada, no, era un caso que la sentencia había quedado en firme en febrero del 2021. Y era una sentencia, una decisión emitida por el máximo tribunal de Brasil. El Supremo Tribunal Federal es la Corte Suprema en Brasil. Entonces, pensar en que se podía hacer algo era para algunos pudo ser una ilusión, una imposibilidad. De hecho, cuando yo tomo el caso, justamente me llega por eso, porque salía en esos días la noticia creo que era la Cancillería, o no recuerdo exactamente de dónde salió la nota, pero básicamente el titular era Colombia o la República de Colombia se quedó sin opciones jurídicas para conseguir la extradición en este caso. El quedarse sin opciones jurídicas definitivamente fue algo que me motivó, ¿no? A explorar si efectivamente esas eran todas las opciones jurídicas o si había alguna otra opción. Como yo le decía a Martín al principio, el propósito inicial mío va a ser mirar si hay alguna puerta jurídica que se puede abrir para efectivamente decir, ¿se acabaron todas las opciones jurídicas? Definitivamente es un sí, o todavía hay alguna otra opción. Entonces, eso fue un poco la motivación, pero efectivamente desde el principio se veía que era un caso complejo. Vamos a una pausa comercial, pero antes los invitamos a ver este libro del periodista y escritor Fausto Pérez Villarreal, Richie and Ray, en el corazón de Barranquilla. Richie y Ray, los dos grandes músicos puertorriqueños, salseros, se puede considerar que los padres de la salsa. Este es un libro que habla de la discografía, de los momentos de Richie Ray y Bobby Cruz en Colombia, y particularmente de la primera vez que llegaron a nuestro país, que fue en 1968 a Barranquilla. Fausto Pérez Villarreal es un reconocido escritor y periodista, ganador de muchísimos premios de periodismo y además escritor de biografías de grandes estrellas de la música. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos. Proteja tu empresa de riesgos laborales. Díaz Daza y Solano SAS, asesoría jurídica de empresas en asuntos de derecho laboral y de la seguridad social, auditoría laboral, asesoría preventiva, atención de procesos laborales y en negociación colectiva. El manejo preventivo en la parte laboral evita riesgos a tu empresa. Víctor Julio Díaz Daza, gerente general. Ceballos y Viveros Abogados, expertos en pensiones. Atendemos en Barranquilla y Santa Marta. Luis Toribio Ceballos. Celulares 315-551-9997, Santa Marta. 324-270-8538, Barranquilla. Regresamos a Consultorio Jurídico. Don Martín Mestre, ¿en algún momento usted desfalleció? Desfallecer en su riguroso significado, creo que no, pero sí fui muy disminuido y decaído porque no tenía la forma ya de conseguirlo. Sin embargo, me propuse buscarlo
buscarlo y tratar de conseguirlo. Y me tracé un plan, el plan que la noticia se mantuviera activada y evitar el olvido. La prensa escrita, la prensa hablada, televisión y los medios en general, los amigos periodistas, me ayudaron mucho que en casi 3 décadas el caso se mantuviera vivo. Rastrearlo por todo el mundo. Necesitaba capacitación, buscar pistas, infiltrar a familiares y amigos. Y el contacto fluido con las autoridades y actualizar el caso siempre. Porque como tú bien sabes, los funcionarios van cambiando, son cambiantes, la policía, Interpol, en todas partes, los militares. Entonces siempre que había un cambio, pues alimentar a ese funcionario y contarle el caso para mantenerlo fluido siempre. Entonces eso siempre me mantuvo activo, ¿no? Doctora Sánchez, usted es egresada de una importante universidad de Barranquilla, ejerce con mucho éxito en Washington. ¿Cómo llegó este caso a la firma de la cual usted es socia, Miller & Chevalier? Bueno, efectivamente, soy barranquillera y estudié en Barranquilla y llevo 20 años aquí en Washington y mi enfoque, el enfoque de mi carrera ha sido Derecho Internacional Público y Privado, como mencionaba hace un momento. El día a día mío es este tipo de asuntos involucrando la aplicación, la interpretación, el litigio. Yo soy abogada litigante y litigo asuntos de derecho internacional público y derecho internacional privado. Entonces, digamos, en mi experiencia, mucha gente me conoce fuera de clientes, he dado clases también en la academia, mucha gente me conoce mi trayectoria y obviamente tengo la conexión con la ciudad. Yo no conocía a la familia, a ninguno de los involucrados. Recuerdo el caso y como se mantuvo activo en los medios todo el tiempo. Siempre lo conocía, pero realmente no tenía ningún contacto con ninguna de las partes involucradas. Pero cuando se da la noticia del empate, luego de hace 2 años aproximadamente, 2021, una de las amigas y compañera del colegio de Nancy Mariana, me contacta y me dice que varias amigas, compañeras de clase están preocupadas, todo el mundo quiere saber qué se puede hacer. ¿Cómo es posible que no haya más opciones jurídicas para este padre? Que yo 30 años luchando por encontrarlo, lo encuentra, se hace el pedido de extradición y termina con un empate. ¿Cómo era posible que eso pasara? Cuando hay un tratado, cuando hay 2 países, cuando hay justicia. Un poco era la pregunta un poco más filosófica, ¿no? ¿Cuál es el punto de la justicia aquí? Y ella pues conocía que yo me dedicaba a temas de derecho internacional, a litigio internacional y específicamente en temas de tratados internacionales. Entonces ella me puso en contacto, conversó con la familia Mestre, conversó con don Martín y así nos puso en contacto conmigo. Y bueno, de ahí comenzamos nuestra relación de abogado-cliente desde hace 2 años. Don Martín, encontrar a Jaime Sade en Brasil después de tantos años tiene ribetes de película. ¿Se considera un héroe? Tal vez tiene ribete de película, pero yo no me considero un héroe. Simplemente yo creo que he cumplido con mi deber y si yo soy héroe, también Margarita, su bufete de abogados, ustedes los periodistas, todos que me han ayudado, la Interpol, los medios de inteligencia colombiana, la Policía Nacional, todos me han ayudado. Yo fui un medio para mantener la noticia y la búsqueda activa y en parte pues ayudar a los investigadores, pero todo un cúmulo de personas, yo diría que son héroes también si yo soy héroe. Doctora Sánchez, el Tribunal Supremo de Brasil ordenó la extradición de Jaime Sade. ¿Hay algún otro trámite que se deba adelantar la Cancillería o algún otro trámite a seguir? ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, en este momento ya, como mencionabas, la Corte, el Supremo Tribunal Federal aprobó la extradición y ahora es cuestión de trámites, como decías hace un momento, de Cancillería, Ministerio de Justicia, la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia en Colombia,
y las autoridades en Brasil. ¿Hay algún otro trámite que se pueda presentar que pueda impedir la extradición de Jaime Sade? En este momento, desde el punto de vista brasilero, ya claro, yo no soy abogada brasilera, pero lo que entiendo es que no hay ningún otro recurso que se pueda contra esta decisión. Y en este caso, el último recurso que había contra una decisión la agotamos nosotros el año pasado cuando presentamos la demanda. Una acción rescissoria se llama la acción que presentamos. Y ese es el único recurso, según yo entiendo, bajo ley brasilera y con lo que hemos trabajado con los abogados brasileños, es precisamente eso, que la acción rescissoria es el único recurso que cabe ante una decisión del Supremo Tribunal Federal contra una decisión suya. En este caso hay que acordar que el empate de septiembre del 2020 fue emitido por la sala, esa decisión, que fue una decisión negando la extradición debido al empate, fue una decisión emitida por la sala segunda de la Corte, no por la Corte en pleno. Y bueno, y podemos entrar un poco más de detalle más adelante sobre las razones y los motivos que llevaron a ese empate y a reversar la decisión. Pero básicamente fue tomada por la sala segunda. Y la decisión acá reciente, del 18 de abril, fue tomada la decisión que revocó la primera fue tomada por la sala en pleno. Y después, eso fue el 30 de marzo, y después, el 18 de abril, el caso se devuelve de la Corte lo devuelve a la sala segunda para que lo vuelvan a decidir, porque eso fue lo que se decidió el 30 de marzo, que la sala segunda ahora revisar nuevamente esa decisión que habían tomado en septiembre del 2020 con respecto a la extradición en sí. En la Corte en pleno lo que se determinó fue si la sala segunda había errado en su decisión al negar la decisión en su momento. La Corte el 30 de marzo, cuando fue en Bank, no tomó una decisión sobre la extradición en sí, sino que devolvió el caso a la sala segunda para que la sala segunda decidiera. Vamos a una pausa para comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. Regresamos a Consultorio Jurídico. Margarita, en un caso como este, tan particular y atípico, que creemos que no tiene precedentes en Colombia, y seguro que en muchas partes del mundo tampoco, hay absoluta certeza de que no se vulneraron los derechos del reo, que en este caso también los tiene, el condenado, pues, un reo, él es reo ausente y condenado como reo ausente, para que no se corra ningún riesgo. En este caso, que fue inusual, digamos, se le dio legitimidad a don Martín para participar como demandante. Eso fue aprobado y fue una de las grandes victorias de ese caso y de las cosas para resaltar. Porque originalmente las partes en el procedimiento de extradición y las partes en el procedimiento original que terminó con la decisión de septiembre de 2020 eran solamente Brasil y Colombia. Y por supuesto, el señor Sade como demandado, no como el acusado. Entiendo que en Brasil tuvo todas las garantías que el derecho brasilero le da a él como dentro de ese proceso. Después, cuando nosotros presentamos, el caso termina en septiembre del 2020, hay un periodo en el cual Colombia pudo haber pedido una revisión, la ocasión no la hizo. La sentencia pasa, hace tránsito a cosa juzgada, o sea, queda en firme, en febrero del 2021. Y en ese momento nosotros comenzamos la representación de don Martín, primero frente al gobierno colombiano, para intentar convencer al gobierno colombiano de presentar alguna acción, de que hiciera algo para conseguir la extradición, porque al final era un tema de Brasil y Colombia. Y una de las cosas importantes también de este caso, fuera el tema de la extradición, que fue lo primero con lo que yo me encuentro cuando veo el caso, y es un problema manifiesto de ausencia de acceso a la justicia. Cuando yo tomo el caso en abril del 2020,
del 2022, perdón, del 2021, como el caso en abril del 2021, lo primero que yo hago, como haría cualquier abogado, es revisar el expediente, que pedirle al cliente qué es lo que hay. Y lo primero que yo encuentro son una serie de comunicaciones sin respuesta. Comunicaciones que don Martín mandó después de que la Cancillería dijo que no había más opciones jurídicas. Cartas que él mandó a los principales representantes del gobierno colombiano, al presidente, al ministro de Justicia, al procurador, al defensor del pueblo, a la Cancillería, absolutamente a todas las entidades del gobierno, al máximo nivel. Incluso había una carta de don Martín dirigida a los magistrados, a los ministros, como le dicen allá, de la Corte Suprema en Brasil, sin respuesta. Entonces, lo primero es el problema de superar esa barrera. ¿Qué es lo primero que uno hace? Uno va. Dice, yo soy aquí, de ahora en adelante, la abogada de don Martín, frente al gobierno colombiano, y después, bueno, después, con el apoyo de la oficina de SM Abogados en Brasil, el doctor Bruno Barreto, hicimos lo mismo frente a las autoridades brasileñas. Y así como nosotros iniciamos nuestro proceso, nuestra estrategia jurídica, estrategia legal, la acompañamos con toda la artillería jurídica necesaria, con todos los fundamentos, con los hechos, y llegamos a este punto gracias a eso. Pero fue un proceso que combinó las dos partes. Lo primero fue llegar al gobierno colombiano y ver si estas cartas, había quizá un par de cartas que sí habían sido respondidas, pero un párrafo, un boilerplate, básicamente. Y de ahí es hacer el acercamiento que se puede hacer. Yo personalmente me reuní con la canciller, le pedí una cita, me la dio Marta, la ex canciller, la doctora Marta Lucía Ramírez, con su jefe de gabinete, que había sido viceministra de Justicia, Juanita López. Le pedí una cita, me la dio, tuve reuniones con ella, y después de eso, la Cancillería, el Ministerio de Justicia, elevaron peticiones adicionales a Brasil para conseguir la extradición. Y en diciembre del 2021, Brasil seguía con la respuesta, es nuestra Corte Suprema, por las razones siguientes, no puede hacer más nada, no hay más recursos, no hay nada que hacer. En ese momento ya la decisión nuestra fue, tenemos que demandar en este momento, no podemos esperar más porque el tiempo está pasando, ya que hay un tema, estamos corriendo contra la prescripción, etcétera, y decidimos presentar la demanda con un poco, ¿sabes? Midiendo las posibilidades, por supuesto, y siendo muy, muy aterrizados en el tema de la legitimidad de la jurisdicción. Pero bueno, logramos pasar ese umbral. Muy bien. Don Martín, hay un libro de un célebre escritor colombiano, Héctor Abad Facio Lince. El libro se llama El olvido que seremos, relacionado con el asesinato de su padre. En este caso, don Martín no dejó que el caso se olvidara y mantuvo la llama encendida. Seguro, Humberto. Y más que al principio todo era etéreo, no había nada concreto, no se podía decir nada. Y lo único que yo tenía como claro era que Sade recogió a mi hija en mi casa con vida, ¿verdad? Yo mismo se la entregué porque dije, me la cuidas, y en su casa fue violentada sexualmente, maltratada, golpeada, ultrajada y asesinada. Y mi hija jamás regresó. Y Sade estuvo desaparecido y huyendo hasta cuando fue capturado en Brasil. Don Martín, hay rumores de la participación de otras personas en este crimen. Si eso fue así, Jaime Sade lo sabía y no lo dijo y huyó. ¿Las autoridades encontraron alguna información en ese sentido? No, rumores hay muchos. Y partiendo que el mismo abogado de la defensa, como consta en el expediente, y dijo que en la investigación había otro grupo sanguíneo, luego había por lo menos una persona más. También hay una carta, aunque anónima, ¿viste?, que dice que había otra persona. En todo caso, sí, pues yo no adelantar algo, yo no tengo conocimiento, luego solamente los datos de otras personas. Don Martín Mestre, muchísimas gracias por participar en Consultorio Jurídico. A ustedes por la oportunidad. Muchísimas gracias. Doctora Margarita, gracias por aceptar nuestra invitación en Consultorio Jurídico.
Muchas gracias, Humberto. Gracias, Víctor Julio, por la invitación. Saludos y buenas noches a todos. Y a ustedes televidentes, los esperamos en un próximo programa. Buenas noches.